todo este tema. Sí, es que por un tema de privacidad y respeto por los pacientes, la verdad no me gusta mostrar mi pieza. Está bien, está perfecto. Bueno, buenos días, comunidad de nutricionista científico. Buenos días, seguidores de Pollo Fit. Hoy estoy con Ricardo Chávez, conocido como Pollo Fit. Te agradezco que me quieras recibir, o sea, y que en mi segundo episodio de mi podcast. Y muchas gracias por venir. Qué bueno, qué bueno. Siéntate. Te felicito a ti, te felicito por estas instancias. Siempre es bueno buscar lugares, espacios de conversación en momentos que cada vez estamos más alejados, ¿no es cierto?, ensimismados por las pantallas que no nos hace bien. Seguramente algo de eso vamos a conversar. Claro. Sí, en el fondo, bueno, yo te quería traer a mi podcast para que nos dieras tu visión más profesional de cómo es que tú te desenvuelves, cómo es que trabajas y en general la visión que tú tienes de la salud en general, no solo de Chile, sino en general del mundo entero. Así que bueno, primero, ¿por qué no te presentas y nos mencionas cómo es tu estilo de trabajo, en general, cómo es que tú trabajas con tus clientes, tus alumnos, como dices tú, y cuáles son los sellos y los pilares que tú consideras necesarios en tu tratamiento y en Bueno, el enfoque que les quieres dar? sí, mi nombre es Ricardo Chávez, yo estudié educación física en la Universidad de Concepción. Siempre mi vinculación con el ejercicio fue de niño. Yo jugué fútbol mucho tiempo, toda la vida quise ser un futbolista, tuve paso por división inferior en la Católica, en Colo-Colo, y siempre lo mío fue el deporte. Eh, Claramente cuando entré a educación física mi objetivo no era ser profesor propiamente tal, o sea, como el profesor prístino, ¿no es cierto?, de colegio, etcétera. Eh, a mí toda la vida me gustó el tema del rendimiento. Y en Chile, por lo menos en esa época, yo tengo 52 años, no había la posibilidad de estudiar solamente relacionado con rendimiento. Y a medida que fui estudiando, en el tercer año me di cuenta que definitivamente quería escudriñar mucho más en todo lo auxiliar para aumentar el rendimiento de un corredor, de un futbolista, etc. Paréntesis, yo cuando era niño recuerdo haberme hecho pesas en el colegio, con el maestro del colegio, salía a trotar antes de irme al colegio. O sea, imagínate en esa época, yo me acuerdo, el otro día lo comentaba con un amigo, me molestaban. Imagínate, te veían corriendo en la calle y te gritaban. Estoy hablando de Los 15 años, 90 más o 14 años, menos. corriendo a las 6 de la mañana antes de irme al colegio. Bueno, en fin. Y luego de eso me fui a estudiar a Cuba, entrenamiento de la fuerza, focalizado a deportes de equipo. En esa época, yo estuve en el 98 en Cuba, a ver, 98, 99 por ahí. En esa época todavía Cuba era una potencia, claramente ya venía de caída, por un tema tecnológico, de Lucas, etcétera. Temas sociales, como todos saben. Y bueno, después volví a Santiago, me puse a trabajar en gimnasio, entré a trabajar en un gimnasio focalizado más al alto rendimiento. Tuve posibilidad de trabajar con la selección chilena de hockey, el rugby, seven, tenis, etcétera, y fútbol también. Y también comencé de manera paralela a estudiar nutrición y todo lo relacionado a la bioquímica energética, que es lo que me gusta, fisiología, el ejercicio. Y bueno, y cuando uno ya se mete en esto es muy complejo desde mi punto de vista, y sobre todo cuando uno tiene una mente inquieta, y ojalá todos la tuviéramos, dejar de entender lo que significa el ser humano, ¿no es cierto? Y más aún con la responsabilidad que tenemos como profesionales que trabajamos con personas. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el ser humano me interesa. Entonces, en esa búsqueda he estudiado neurociencia, he estudiado antropología, eh, como te comentaba anteriormente, todo lo que tiene que ver con la energética, con la energía, con fisiología, y me dedico básicamente a trabajar con gente amateur, alto rendimiento, de diferentes deportes, gente más profesional, fútbol, rugby, seleccionados chilenos, futbolistas profesionales, y también el otro espectro que me encanta, que tiene que ver con gente que quiere aprender, gente que tiene problemas metabólicos, diabetes 2, resistencia a la insulina, eh,
y eso básicamente, y tú bien dijiste, a mí me gusta llamarlos alumnos, porque como en un momento te comenté que yo estuve alejado de esas ganas de ser profesor, yo creo que cualquier persona que trata de hacer un cambio en otra, de alguna otra manera, es un educador, y ese rol me encanta. Sí, ahí poniéndolo desde mi perspectiva como Nutri, la verdad es que yo también siento una situación muy parecida. A mí no me Claro, gusta tú le decir, enseñas a la gente, tú de alguna sí, otra manera tú le das y la gente confía en ti y uno tiene que tener esa responsabilidad de hacerlo con evidencia científica, pero también con esa invitación a que la persona experimente. Mira, la ciencia dice tal cosa, podemos modificarlo de tal manera, porque uno tiene que, lo más importante aquí, y lo decía Ortega y Gasset, ¿no es cierto? Soy yo y mis circunstancias. Si no las cambio a ella, no me cambio yo. En el fondo, las circunstancias individuales, independientes de que somos la misma especie, son totalmente, diametralmente opuestas. O sea, no es lo mismo que yo trabaje con una persona que vive en Vitacura que una persona que vive en La Pintana. Desde todo no, orden, desde todo punto de vista. O sea, yo a la persona de Vitacura lo más probable le puedo decir, sí, sale a caminar en la mañana a las 6 de la mañana. A la persona que vive en La Pintana lo más probable es que no va a poder hacerlo. Lo mismo desde los recursos. Sí, anda al supermercado y cómprate palta y salmón. ¿Se entiende? O sea, es súper importante el contexto y ahí está la labor de nosotros como profesores, como docentes, como educadores. Y tú no estás ajeno a aquello. no, pues, lo que yo muchas veces hago, bueno, yo también comparto mucha evidencia, de ahí te voy a sacar una pregunta también. En general, lo que yo trato es darles un piso muy sólido al paciente, cosa de que él pueda entender cómo matizar su propia situación. O sea, por ejemplo, te invento una cosa, no puede comprar salmón como tú dices, pero yo le digo, ¿sabes qué? Tienes estas otras opciones y en general si quieres llegar a un aporte de proteína adecuado, en este caso, como para poner un ejemplo, esto es lo que te aporta en general muchos listas de alimentos, entonces tú escoges el que mejor puedas comprar y el que más te Claro, guste, pero claro, al final este piso lo tienes que tener fijo y el resto lo ves tú como mejor te salga, porque claro, en verdad con esto ya vas a estar bien. claro, Y hablando de claro. evidencia, en general, bueno, cuando yo busco evidencia, trato de buscar siempre evidencia actualizada o basarme en papers que son como muy, muy de nicho, muy potentes en su rubro, y trato de buscar también algo que se adecue al paciente y tratar de aterrizarlo a él. No siempre se me da, porque hay veces que la evidencia no es muy potente, pero a veces lo he logrado aterrizar, así como usarlo en él o no. ¿Cómo filtras tú la evidencia que lees y publicas? Porque siempre publicas papers en tus historias. Sí, sí, a mí me gusta mucho la lectura. Eso es fundamental. Me gusta, creo que el acto de leer y el acto de leer papel, libro, es fundamental y ojalá que nunca se pierda, porque es la única manera que tenemos de ensimismarnos, de, de, de volver a la calma, ¿no es cierto?, en este capitalismo cognitivo donde se secuestra, se usurpan la atención. Y sabemos que la atención es un bien escaso en este momento. Por lo tanto, cuando uno va a leer papel o se va a sentar a leer o a estudiar, eh, ojalá primero que sea entretenido, ¿no es cierto? Porque el aprendizaje mientras nos entretenemos va a ser mucho más potente y se va a consolidar de mejor manera. Pero al mismo tiempo tenemos que preparar un espacio donde nos sintamos cómodos, un espacio de que no haya tantas interferencias. Por eso digo que el papel es fundamental. Ahora, claro, los papers, es más complejo leerlo en papel. Yo en algún momento los imprimía, pero claro, también hay una mayor contaminación y al final, de alguna otra forma, es mejor tenerlos en la pantalla. Eh, yo leo de todo. A mí lo que me gusta ir viendo, primero siempre, que creo que también es un rol de nosotros y por eso yo publico tanto paper y desde mi punto de vista trato de que sea, nunca puede ser, pero lo menos sesgado posible. Todos tenemos nuestros sesgos, ¿no es cierto? Y que sea bien ecléctico, bien variopinto, es decir, puedo subir un paper de antropología, de evolución biológica, de diabetes 2, de rendimiento, de metabolismo, etcétera. Eh, Tratar de que la gente logre esa curiosidad y que es, porque al final todos somos científicos en potencia, po. Si es Sí, cosa de hacernos preguntas. Y sabemos desde la época de Descartes, ¿no es cierto?, que hay un método, el método científico que nos va a dar una buena respuesta. O sea, si hay una buena pregunta, tenemos el método científico para responderla. Y ese método tiene que ver con la observación, ¿no es cierto?, con, con, con el ensayo-error, ensayo-acierto,
estoy hablando de una persona común y corriente, no estoy hablando de una persona que está en el laboratorio, ¿no es cierto? Pero en el Claro. fondo podemos, de alguna otra forma, llevar a nuestro entorno ese método científico. A eso quiero referirme. Entonces, eh, cuando ya entendemos cómo analizar un paper, siempre es muy interesante ver la metodología que utilizaron. Es muy distinto un ensayo clínico, ¿no es cierto?, que un estudio epidemiológico. No quiere decir que la epidemiología no sea fuerte desde el punto de vista de la evidencia, ¿no es cierto?, de lo que propone, pero sabemos que cuando tenemos bien controladas todas las variables es muy distinto. No es lo mismo un ensayo en un año clínico que en 2 semanas, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, y tomándome lo que tú decías anteriormente, la evidencia es fundamental, pero también es muy buena la evidencia empírica. Como que nos hemos ido, y la sociedad en general está bien polarizada, es que el paper dice, sí, está bien, pero el paper se hizo en Noruega, en 10 personas, estas 10 personas eran machos, entre 25 y 35 años, y eran todos deportistas de alto rendimiento en ciclismo. Sí, quizá hay cosas interesantes que podemos extrapolar desde el punto de vista de esa curiosidad de buscar la representación en nosotros, pero no significa que sea una población que sea extrapolable para todos, ¿no es cierto? O al revés, sí, se hizo en 10 mujeres entre 45 y 60 años con diabetes 2 y resistencia a la insulina, ya, pero eso no significa que para una persona que tiene un metabolismo sano vaya a funcionar. ¿Se entiende? Entonces, a mí lo que me importa, sí, yo trato de subir de todo, evidencia, trato de colgar el link y para que la gente le pierda miedo a la lectura. Que vaya y lea oye, el pollo subió este paper, puso tal párrafo y abajo puso una pequeña conclusión. A lo mejor yo lo leo y yo puedo interpretar cosas distintas. Los datos son los datos, eso es indudable, pero también las interpretaciones son importantes. Y cómo yo voy a utilizar esa herramienta y si realmente me va a servir a mí o no. Y por medio mío, yo cómo se lo voy a hacer llegar a la señora Juanita. Que la señora Juanita no tiene el hábito de la lectura y menos tiene el, el, el fundamento biológico. Entonces, esa es la pega, creo yo, lo que estamos entre la ciencia y el alumno, ¿no es cierto? Digo entre la ciencia y la gente que está metida en el laboratorio. Porque también me ha pasado, y aquí me callo, disculpa por lo extenso, me ha pasado, yo tengo muchos amigos científicos, y científicos duros, y cuando van a comer no saben cómo, lo que ven en el microscopio no saben cómo llevarlo al plato. Entonces, y yo también hablo con ellos, yo también los trato de educar en ese sentido desde el punto de vista de la importancia que tienen ellos como científicos de divulgar. Y que es otra pega súper interesante, porque como un científico que está acostumbrado a estar mirando membranas, vías de señalizaciones, cosas que se encienden, que se apagan, etcétera, de repente le va a hablar a la común y corriente. Y Einstein tenía, ¿no es cierto?, por ahí una frase que decía que si tú no eres capaz de explicar algo complejo es porque realmente no lo sabes. Claro. ¿Sí? De hecho, poniéndote una situación que me ha pasado a mí, bueno, contexto, yo casi el 100% de mis pacientes, de mis estudiantes son mujeres, yo diría su 90%, por situación, circunstancias. Generalmente las patologías digestivas, que es mi especialidad, suelen atenderse más mujeres que hombres, lo digo en carne propia. Y una cosa que me pasó en base a lo que tú decías, cuando yo leía evidencia, es la importancia de matizar, por ejemplo, el ciclo menstrual en estas pacientes, ya sea con entrenamiento o con nutrición. Y en muchas ocasiones, claro, los estudios que tenía no son en mujeres chilenas. Yo atiendo aquí en Chile, me tocaban o en Europa o con mujeres de Estados Unidos y traté de aplicarlo lo mejor que pude y en general, hasta ahora más he salido prácticamente invicto, me funcionó la aplicación del paper, pero no la pude aplicar al 100%, tuve que hacer ciertos matices, pero Claro. en ese sentido, como que igual considerando que biológicamente somos una misma especie, hay una base que tenemos que respetar. Entonces, en ese sentido, cuando sobre todo te tocan mujeres, no sé cuántas mujeres atiendes, para poner un caso más específico, ¿cómo lo haces tú para Mira, hacer esa mira, por matización? ejemplo, tú dijiste algo súper interesante, el tema del ciclo menstrual. Este Hay que una tendencia ahora que ahora todo es el ciclo menstrual y es súper simple, pero a la vez complejo. Por ejemplo, yo tengo deportistas que su ciclo menstrual
no les pasa nada. O sea, se sienten bien en los 31 días del mes. Frente a eso, las planificaciones, en este caso de entrenamiento, cuando están en su ciclo, es súper simple. ¿Cómo te sientes? Hay una escala que es de percepción de esfuerzo que la podemos llevar a cualquier plano, de 1 a 10, siendo 1 pésimo, siendo 10 excelente. Vamos poniendo notas. ¿Cómo sentiste el entrenamiento? ¿Cómo sentiste la carga? ¿Cómo está tu sensación de hambre? Como el periodo menstrual, entre otras cosas, es un periodo de estrés. Sabemos que el estrés moviliza glucocorticoides, aumenta el cortisol, mueve más glucosa, bla, 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 bla. Y el cerebro, ciertas áreas del cerebro, sabe que frente al estrés hay dos cosas que lo bajan rápidamente. Uno es el sexo y otra es la comida. Y cuando hablamos de comida no es una aceituna, aceite de oliva, sino que es grasa más azúcar en una mezcla que tiende a ser ominosa en la actualidad, que no existe en la naturaleza, ¿no es cierto? Con el crunchy, con el imposible comerte una, etc. Entonces, frente a... ¿Ah? El blessment que ocurre ahí. Claro, claro, en el fondo es, ¿cómo vamos? Oye, tengo más ganas de comer. Comemos más nomás, pues si no hay ningún problema. Bueno, ¿qué? No, tengo ganas de comerme una sopaipilla y unas galletas Oreo. Ya, pero a ver, freno mano, busquemos la alternativa, existe la posibilidad que hagamos tal cosa, ¿te parece que hagamos esto otro? Porque al final yo no saco nada con decirle, mira, en el ciclo menstrual, en el segundo día tienes que hacer tal cosa, y a lo mejor ese día no resultó lo que habíamos planificado. A lo mejor durmió mal o a lo mejor durmió bien, y en base a eso vamos viendo. Entonces, sí, tengo ganas de comer, comamos más. Siempre ojalá que sea lo más limpio posible, ¿no es cierto? Tengo ganas de sabor dulce, listo, busquemos una alternativa. ¿Te parece que lo hagamos antes del entrenamiento? ¿Te parece que lo hagamos después del entrenamiento? Por eso te digo que la comunicación es fundamental. El paper dice tal cosa, pero de ahí, como dicen otra cosa con guitarra, el 1-a-1 con tu alumno, con tu paciente, tiene que ser en el momento. Porque, por lo demás, es un organismo que vive, no sé, 85 años, y a ti te tocó una etapa de trabajo con ese organismo entre los 25 y los 28. Ya, ese par de años, ¿van a ser todos los meses iguales, todos los días iguales, todas las semanas iguales? No. Por eso es tan complejo y tan hermoso, ¿no es cierto?, trabajar con seres humanos, y por eso los planes nutricionales ortodoxos, ¿no es cierto? Como aquí está la lista, haga esto. Claro, no, es complejo estar en el 1-a-1 todo el tiempo, pero mientras más plásticos sean ese tipo de programas, o sea, como tú bien decías al principio, mira, tengo estas alternativas, tú te tienes que mover en esto, o sea, ese margen es importante porque somos un sistema biológico abierto que interactúa con muchos momentos, con la naturaleza, con momentos de estrés, con momentos de felicidad, etcétera, etcétera. Claro. De hecho, colgándome de lo que tú dices, bueno, aquí a los nutricionistas nos enseñan prácticamente de forma robotizada a sacar cálculo Claro. de requerimientos, que yo estoy de acuerdo que en algunos casos de verdad debe hacerse, cuando son casos bien complicados o tener margen de algún nutriente, por ejemplo, el sodio en enfermos renales o el Claro. azúcar en diabéticos, pero a grandes rasgos, andar contando cada caloría yo lo encuentro absurdo. De hecho, yo Mira, muchas veces le digo a mis perdón. pacientes, un segundo, ¿sí? Sí, sí, dale, dale, dale. Que yo les confieso, sabes que yo muchas veces no hago conteo de calorías, pero de tanto que yo lo tengo calculado, ya los tengo prácticamente años calculando nutrientes, sé cuánto requieren, pero yo no les digo, yo no voy a hacer que tú cuentes, yo voy a hacer que tú te conectes con tus hormonas y sensación de saciedad natural, y para eso yo Eso es necesito que fundamental. haya margen de acción en libertad, más que moverte en ciertos márgenes de error que siempre tienen estos requerimientos, que de hecho a ti te calculan 2000, pero es posiblemente 2000, puede haber un poco más, un poco menos. Entonces, prefiero, como te digo, tener una base y que ahí el cuerpo te diga. ¿Y cómo actúas Claro. tú con eso? Yo lo hago intuitivo. Yo también por ejemplo, no sé, pues ayer una alumna, señora, 73 años, que tenía una obesidad mórbida, resistencia a la insulina, los últimos 25 años metiéndose insulina. eh, Llevamos trabajando un par de meses, ha bajado 15 kilos, cada vez la insulina se ha ido modificando, la cantidad de insulina la vamos viendo diariamente. Eh, él ya se mueve porque ella no caminaba con carrito, etcétera. Bueno, quería comer, tenía ganas de comerse un plátano. Y sabemos que un plátano para ese metabolismo no es lo más adecuado
que para una deportista o para una persona común y corriente que no tiene ningún problema. Pero me dice, Pollo, tengo muchas ganas, estoy... Ya, si yo le digo que no, imagínate la ansiedad, el estrés. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo, ya, ¿sabes qué? Vamos a comer el plátano, pero lo vamos a hacer en tal contexto. Eh, y vamos a medir después la glucosa a la media hora y a la hora, y en base a eso vamos a ver si te vas a meter o no te vas a meter insulina, etcétera. Entonces, en el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Que más que tienes que el deber ser, yo le invito a reflexionar. Se comió medio plátano, se tomó la glucosa y obviamente se le disparó. Entonces, después yo tengo una conversación con ella. Entonces yo le digo, mira lo que pasa, mira cómo hemos mejorado. Yo le muestro todos los datos que tenía de ella, cómo han ido variando las curvas de glucosa, etcétera. Entonces, quizás hubiese sido mejor que comiéramos otra cosa para un futuro no muy lejano, porque lo más probable es que le van a volver las ganas. Yo te voy a sugerir que hagamos esto, ¿te parece? Entonces desconectemos, tratemos de olvidarnos por ahora de esto, etcétera. Entonces, al final con esas herramientas, con esas prótesis educativas que tenemos, aquí lo que tenemos que buscar es que haya una, como tú bien dijiste, una conexión, un aprendizaje. Y cuando la persona sabe que lo ha pasado tan mal haciendo X cosa, volver a ese camino, quizás ese aprendizaje le va a decir, ¿sabes qué? En realidad no. Puedo manejarlo, puedo controlarme, etc. Ahora, con los requerimientos, volvemos a lo mismo. ¿En base a qué se hacen esos requerimientos? Porque tú, ayer, un alumno que es futbolista profesional, hoy día tenían un entrenamiento intenso. Entonces, ¿cómo despertaste? ¿Tienes hambre? No, no tengo hambre. Pero sí anoche yo le pedí que hiciéramos una pequeña carguita de carbo. Para su organismo, carga. Para un triatleta no es nada lo que comió carbo. Da lo mismo. Y hoy día en la mañana se despertó sin hambre. Listo, pero como es un entrenamiento intenso, por lo tanto es glucodependiente, porque son pasadas de 30 metros, 40 metros, trabajos tipo intermitentes, salto, fuerza, etcétera, le dije que nos lleváramos esto a modo de ejemplo, no estoy diciendo para que la gente lo haga, pero un agua de coco, que son 12, 15 gramos de azúcar, que es rica en magnesio, y además un par de dátiles. Entonces, en el fondo se está metiendo energía que no le va a causar ningún problema a nivel digestivo, no tiene que esperar mucho rato para que esa energía esté ahí en su sangre, ¿no es cierto? Y tampoco es algo que sea con esfuerzo, no le estoy diciendo que se coma 2 sándwiches ni idea, un pedazo de carne, porque va a necesitar muchas horas para digerir y va a necesitar ganas para comerlo, porque no tenía hambre. Entonces, en el fondo siempre se puede buscar. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los requerimientos? Oye, que las proteínas, etcétera. Bueno, proteínas lo haremos después, pues. Y a lo mejor hoy día no tiene hambre, y no pasa nada. Un día, si la persona no llega a su requerimiento, 2 o 3 días, en una vida de 80 años no pasa absolutamente nada. Pero sí hay que tener ciertos resguardos dependiendo de qué persona es, como tú lo dijiste anteriormente. Claro. Bueno, hablando de todas las cargas de carbohidratos, bueno, ya sabemos que tú sigues el estilo low carb en muchos de tus alumnos. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso? Porque en estos últimos años se ha hecho muy potente, sobre todo en la pandemia, que pasó hace unos buenos años ya. Y en general, ¿en qué consiste realmente el verdadero low carb? Porque se ha prostituido bastante en general, con mucho chanta, mucha gente que te quiere marketear, básicamente vender algo por vender. ¿Cuál sería el verdadero sello low carb que tú tienes? A ver, el bajo en carbohidrato, primero el carbohidrato propiamente tal, ¿no es cierto? La molécula nosotros no la necesitamos para vivir, ¿no es cierto? No hay, el carbohidrato como tal no es limitante para la vida. Sí los aminoácidos esenciales, sí los ácidos grasos esenciales, ciertas vitaminas, minerales, y que eso generalmente, te voy a poner un ejemplo, no está ni en el arroz ni en la pasta. ¿Significa eso que no puedo comer arroz y pasta? No, pues sí podemos comer. Volvemos a lo mismo. ¿Para quién? La señora que te hablaba antes, si yo le doy un plato de arroz, es como darle 12 cucharadas de azúcar, lo mismo un plato de pasta, entonces estaría siendo irresponsable. ¿Significa que no puede comer? Sí, pues si ella decide comerlo, puede hacerlo, pero no se está haciendo un bien. Al futbolista que te comentaba antes, ¿lo puede hacer? Perfectamente. Pero hay cosas que son quizás mejores.
desde el punto de vista de nutrientes, de asimilación, etcétera. ¿Significa que un día no puede ir y comerse un sushi o comerse un arroz? Obvio que lo puede hacer. Si aquí lo que uno trata es que, a ver, necesito comer un día arroz, en la tarde pasta, mañana pan, pasado azúcar, y así estar meses. No, pues entonces, oye, por ejemplo, perdón por ser autorreferente, yo en realidad como poco, tengo poca hambre en general, lo que me lleva a que hay momentos en que me obligo a comer más. Porque tú ayer me moví harto para mi normalidad. Y tomé desayuno a las 3 de la tarde porque no tenía hambre antes. Po. Y no tenía hambre, pero me obligué a comer. Y no tenía ganas de comer proteína animales. ¿Ya? Básicamente comí ensalada, fruta, etc. Y quedé perfecto. Oye, la proteína, bueno, no pasa nada, me la meteré después o me la meto hoy día. Po. ¿Se entiende? Yo no estoy en el África subsahariana que si no me como al bicharraco que me encontré, voy a estar 4 días sin comida. No, no pasa nada, tengo comida cada rato. Todos tenemos comida cada rato. Y en la tarde me dieron ganas, y ya con hambre, de comer, tenía un pan masa madre. Un pan masa madre, que es un buen lugar, que lo conozco, que es una harina integral, que está veintitantas horas ahí fermentándose, es un buen nutriente. Y me comí 2 pedazos de pan, y no pasa nada, ¿se entiende? Y le puse carne, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Ayer comí pan, hoy día, ¿por qué tendría que comer pan de nuevo? Es rico, sí, es rico, y ese es el tema. Pero yo tengo la capacidad y a mí no me va a pasar nada, yo soy una persona sana, etc. Pero hoy día no voy a comer pan, buscaré otros estímulos. De eso se trata. Entonces, desde el punto de vista de la clínica, el low carb aproximadamente son 150 gramos diarios, ¿no es cierto? Vuelvo a lo mismo, necesito 150 gramos diarios de carbohidratos. Un atleta de alto rendimiento que compiten en el Tour de France se comen 600, 700 gramos al día, porque lo necesitan, porque su maquinaria es glucodependiente. ¿Significa eso que un día no, si tienen un entrenamiento bajo y que se hace estas periodizaciones en el alto rendimiento, a lo mejor no le meto ese carbohidrato en la mañana y hago el trabajo en ayuna o en ayuna de carbohidratos? Puedo meter un poco de grasa, un poco de proteína y pedaleo porque es un pedaleo relajado. Pero si voy a ir a hacer un trabajo de alta intensidad, yo necesito ese carbohidrato, más un organismo que está adaptado. Entonces, aquí lo que se trata, hablando para el común de la gente, es que con más conciencia y con más atención. Pues si hay un día que como arroz y como pasta, y ¿cómo me sentí? Oye, ¿lo disfruté? Sí, fantástico. Pero me siento extraño, la tripa me jugó una mala pasada, me puse más ansioso porque sabemos que hay una respuesta neurohormonal relacionada a eso, me dieron más ganas de seguir comiendo. Bueno, eso es un aprendizaje. Entonces el otro día trataremos de desconectarnos y no comer arroz y pasta, porque ya mi cuerpo tiene el glucógeno en el músculo, en el hígado, entonces quizá ahora voy a bajar el carbohidrato para dar el espacio a que ocupemos ese glucógeno, que se desencadenen esas señales neurohormonales para también entrar a mover más grasa, para hacer un poco de reciclaje, de limpieza, que por lo demás la evolución de todo el género Homo y nuestra especie siempre convivió con eso. Había momentos que había momentos que encontrábamos miel y comíamos miel, y el otro día no había miel. Y a lo mejor encontramos una cebra y nos comíamos la cebra con toda la grasa, etcétera, y el tercer día no había ni miel ni cebra, y caminábamos y comíamos poquito, por lo tanto había una restricción calórica, y etcétera. Entonces, de alguna otra manera, como dice María Martinón Torre, que es una tremenda médica, doctorada en paleoantropología, tiene un libro que se llama El Homo Imperfectus. Ella dice, sin ser viudos del paleolítico, tenemos que tratar de imitar algunas cositas que nos van a hacer bien, ¿no es cierto? Como eso. Yo no necesito estar comiendo cada 2, 3 horas. No necesito comer todos los días pan, ni arroz, ni cereales. Como tampoco no tengo por qué estar comiendo todos los días carne. ¿Por qué tendría que hacerlo? Ahora, ¿significa que una persona puede estar sana comiendo todos los días carbo y una persona puede estar sana comiendo todos los días carne? Sí, pues. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que somos un privilegio de la evolución porque somos facultativos, ¿no es cierto? Así se le dice a nuestra especie. Tenemos la posibilidad de adaptarnos a todo. Imagínate que nos adaptamos
ahí podremos discutir bien o mal, a tomar Coca-Cola, comer sopaipilla en la calle y comer McDonald's. Y el organismo sobrevive mal, pero se adapta, ¿entiendes? Claro. De hecho, cuando mencionabas lo de la periodización nutricional, yo diría que eso es una forma, como tú mencionabas, de emular lo que se hacía antiguamente, que lo haces ahora más planificado, porque antes, si no encontrabas nada, no lo encontraste y tuviste mala suerte. Ahora tú puedes, de hecho, yo creo que tienes la ventaja de decidir cuándo hacer esa bajada o subida de cargos, lo cual puede maximizar fácilmente el rendimiento. Y colgándonos de una pregunta más, como hablábamos tanto de evidencia, ¿qué sugerencia o qué advertencias tendrías tú cuando encuentras algún chanta, por ejemplo, en redes sociales? ¿Cuáles serían las red flags? ¿Cómo se identifica a alguien que puede estar Yo, tal vez queriendo tal vez venderte el producto o solo busca fama? Que a veces no mira, es tan fácil detectarlo. ya, ese es el tema, por eso te digo que, y aquí vamos a volver a algo que quizás no es muy fácil de entender, pero por eso yo promociono y me gusta tanto la lectura y leer de todo, porque cuando uno lee de todo, eh, tiene una capacidad mucho más de reflexión. Si además de leer de todo, yo empiezo a leer un poquito sobre nuestro sistema, nuestro cuerpo, lo que yo te comentaba anteriormente, o sea, cómo yo no voy a querer entender algo de anatomía, cómo yo no voy a querer saber algo de fisiología, cómo yo no voy a querer saber algo, voy a ir a otros temas, de física, porque yo estoy leyendo ahora un libro sobre las estrellas. Muchos temas me sobrepasan, pero lo encuentro alucinante. O sea, no recuerdo quién era el que decía la frase, pero todo lo del ser humano a mí me importa, me interesa porque soy uno de ellos. Po. Entonces, cuando yo leo de todo, me doy cuenta de, de que tengo la posibilidad de reflexionar y de pensar críticamente. Y por eso es tan importante no, que la mayoría de la gente ahora lo hace, lamentablemente, de informarse, de ver TikTok, porque al final consumimos mucho, pero estos algoritmos te empiezan a atomizar lo que vas consumiendo. Entonces, ese sesgo de confirmación empezáis a vivir en una burbuja. Po. O sea, estamos hiperconectados, pero cada vez más aislados. Entonces, nos empezamos a radicalizar y empezamos a que, no, que lo vamos a llevar a nuestro tema, que solamente el veganismo es bueno, no, que solamente ser carnívoro es bueno, no, que solamente el entrenamiento de fuerza es importante, no, que el entrenamiento de resistencia es fundamental, etcétera, etcétera, cuando somos de todo eso, somos todo. Entonces, leer es fundamental. Yo puedo estar leyendo, ponte tú, ayer o antes de ayer, volví a releer Funes el Memorioso de Borges. Y cuando tú lees, por ejemplo, ese cuento, te das cuenta de que Borges ya era un adelantado, ya estaba hablando de neurociencia, ya estaba hablando del insomnio, ya estaba hablando de lo importante de la memoria, de olvidar para recordar. Funes el Memorioso, para los que no lo han leído, tenía eh, estaba maldito, entre comillas, porque no podía olvidar nada. Recordaba y recordaba y recordaba y recordaba. Y lo que ya sabemos es que, ponte tú, el tema de la memoria efectivamente ocupa espacio físico y las cosas que nosotros consolidamos la memoria en el sueño. Y por eso es tan importante el sueño, entre otras cosas. Pero es importante también ir olvidando para recordar. Y lo que vamos recordando son cosas que realmente nos importan y vamos revisitando. Por eso cuando estudiamos X cosa o leemos algo, somos capaces de revisitar situaciones y vivir lo que estaba viendo en este caso Funes el Memorioso y aprender de neurociencia, por ejemplo, o quedar con esa inquietud, etcétera. No sé, de repente aparece alguien en las redes sociales, oye, la fruta es mala. A ver, ¿cómo la fruta va a ser mala? ¿Por qué va a ser mala? Ya, lo primero que uno dice, chútalo a la tierra, sí, pero no sé, la tierra también da cosas malas, no sé. Bueno, pero a ver, ¿en qué se basa este ñato para decir que la fruta es mala? Empiezo a averiguar, porque si en realidad yo no tengo esa curiosidad intelectual, si yo no estoy acostumbrado a cuestionar, a preguntar, a ser crítico, la fruta es mala, y me quedo con que la fruta es mala, porque este perico lo siguen 2 millones de personas, etcétera. Entonces, la lectura e ir lento, ir atento es fundamental. Y para eso tenemos que no consumir tantas redes sociales. Está bien, o hacerlo de manera consciente. Me voy a dar media hora para ver basura.
Después podríamos discutir si, pucha, ¿por qué votáis media hora viendo basura, po? ¿Por qué no a lo mejor, si tú eres dueña de casa, eres arquitecto, ingeniera o abogado, a lo mejor voy a ver esa media hora, voy a seguir gente que hable de las estrellas o gente que hable de biomecánica, no tengo idea, no sé. Entonces, mientras más estemos conscientes y mientras más reflexivos y más curiosos seamos, más fácil podemos detectar algún chanta o por lo menos no detectarlo, sino hacer contrapreguntas, que eso es importante. Oye, esto es malo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Dónde está la evidencia? Oye, ya, pues sí, tiene sentido, pero a mí no me ha hecho mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no dejar de ser niños. Los niños preguntan siempre. Los niños juegan, los niños lanzan, los niños saltan y nosotros los adultos nos ponemos graves y nos dejamos de hacer esas cosas. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que eso ya es un tema también cultural, porque en general yo soy de los que creen que el humano como tal nace curioso y morirá curioso en el ambiente natural en el que evolucionó, pero la sociedad como tal como que te hace subordinado del sistema, entonces el colegio te dice esto es así y así nomás y punto, la universidad esto es así y punto, entonces como que no te matan la curiosidad y el niño no ha alcanzado a meterse tanto en ese sistema. Eso es algo que yo también siento mucho y yo creo que naturalmente el humano es muy curioso y eso ya sería más bien un cambio de suite que habría que hacer en la sociedad. Y de ahí te quisiera hacer una pregunta. Espérate, que ¿Mm? rápidamente se me vino esto a la cabeza. ¿Por qué, por qué ponte tú en redes sociales de repente se ve el no te han dicho esto, te han querido mentir, lo que no te dicen los doctores, es como que hay una confabulación médica, Juan, que te quieren hacer daño. Eso yo no lo entiendo. O sea, no todos, pero hay muchos influencers, que me carga esa palabra, pero que son conspiranoicos, que el médico te quiere hacer daño, que, weón, ¿de dónde sacan eso? ¿Cuál es la evidencia para decir eso? Eh, Efectivamente, que a lo mejor el médico o X persona no tenga, porque no pueden saber todo, una cierta información, no significa que te quiera hacer daño. O al revés, no porque a mí me ha hecho bien una vida, una forma de vida, es la panacea y todos tienen que hacerlo. Oye, yo desayuno todos los días a las 3 de la tarde, asumiendo que fuera así. Tú tienes que hacerlo porque el médico te está mintiendo. ¿Por qué, bueno? Ese soy yo, mi circunstancia, mi contexto en el día X. Pero a lo mejor mañana va a ser distinto y para la otra persona va a ser de manera, de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, el cerebro también le gusta el caos. Eh, el cerebro por un tema evolutivo, ¿no es cierto?, de estrés, porque le llama la atención lo que sea peligroso, lo que sea rupturista, para salir corriendo de alguna otra manera, ¿no es cierto?, para provocar todas esas respuestas desde la hipófisis, ¿no es cierto?, para producir glucocorticoides, cortisol, movilizar glucosa, contracción muscular, etcétera, pero le llama la atención al cerebro todo eso. Por eso también, yo no sé si los influencers lo saben, pero eso cuando alguien te dice los primeros 3 5 segundos, quédate porque no te han dicho la verdad de esto, uno queda, oye, ¿qué me va a decir este perico? Bueno, me da la respuesta a todos los problemas del mundo. Entonces, eso hay que tener cuidado y por eso te digo que uno estar siempre atento, consciente de lo que está consumiendo y ojalá no perder tiempo y consumir cosas buenas. Es la verdad. Oye, ya como para ir dándole cierre, te quería hacer una última consulta. Con todos los conocimientos que tú tienes, siempre te quise preguntar si tú tuvieras algún cargo público importante, ministro, presidente, cual sea, ¿qué intervención política pública te gustaría realizar para tener el mayor beneficio posible en toda la población? Como cuál crees que sería el tornillo a ajustar en esta sociedad, idealmente la chilena, o por qué no, a nivel de Occidente en general, porque en general hay un matiz cultural que se comparte en todo este lado del mundo. Enorme pregunta. Muy buena pregunta. Puede ser más de una intervención, pero idealmente Sí, solo sí, una, sí. pero que No, abarque no, yo sé, yo mucho. sé. Mira, yo hace poco estuve en una charla en la Municipalidad de Quinta Normal eh, y discutíamos algo similar. Y aquí va a ser como, va a sonar a lugar común, pero la educación, en lo más amplio del espectro de la palabra,
es fundamental. Si tú te fijas y después seguramente cuando, no sé si tú esto lo editas, no tengo idea, pero cuando lo vuelvas a escuchar, si tú analizas todo lo que hemos conversado, todo tiene que ver al final con educación. Sí, po. Entonces, eh, Carlos Peña, el rector, y el rector, todos le dicen el rector, ¿no es cierto? Y columnista destacado, tiene buen libro extraordinario, pero acaba de sacar un libro que se llama Humanidades. Y él ahí se hace una pregunta básica, esa, ¿por qué importan las humanidades? Y tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, lo de la reflexión, de tener ese pensamiento crítico, de saber manejarnos en este medio hiperconectado de fake news, etcétera. Entonces, la educación a nivel escolar es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, los niños tienen que tener, como así de importantes son las matemáticas, tienen que tener filosofía, tienen que ser educados a nivel tecnológico, tienen que ser educados a nivel de cosas tan humanas, ¿no es cierto?, como es el saber que yo no puedo quemar los alimentos porque se produce glicación, que yo no puedo a lo mejor, que es mejor cocinar con cierto tipo de grasas versus otra, que a lo mejor con 2 o 3 ingredientes puedo hacer un plato muy eh, rico nutricionalmente y palatable, o sea, que sea placentero, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de intervenir, yo creo que el tema educacional potente, que ya se está haciendo y que no estamos dando cuenta, pero estas políticas públicas son lentas, 20, 25, 30 años, tienen que estar implícitas, o sea, el tema de la actividad física, no por obtener un cuerpo ideal, ¿no es cierto? Porque qué es lo ideal, sino por lo sano que es. Sabemos que las poblaciones más longevas no entrenan, po, se mueven. Po. Que nos gusta entrenar es distinto, pero aquí el movimiento tiene que estar implícito. Yo no saco nada con moverme 1 hora en educación física todos los días si después estoy sentado 10 horas al día. Po. Lo mismo, o sea, el saber los nutrientes, el saber qué me entrega qué cosa y lo otro, o sea, no puede ser no sé, ponte tú, yo en educación física tuve un semestre de nutrición. Ya, y estoy hablando ya de una persona adulta. Entonces los niños deberían, en todo el periodo escolar deberían ser educados desde el punto de vista de la actividad física y desde el punto de vista de la nutrición, más todos los otros aspectos que hemos hablado, con sus complejidades de acuerdo al estadio de cada uno, ¿no es cierto? Sí. No le puedo enseñar, no sé, pues, bioquímica energética a un niñito con 10 años, pero a lo mejor sí puedo enseñarle que la comida nos da energía y que esa energía sirve para movernos, para pensar, etcétera. Educación. Ahora, ¿cómo implementarlo? Chuta, eso ya es otro tema, pero la educación es fundamental desde que nacemos. Sí, yo creo lo mismo. Bueno, ahí cómo lo implementas, yo creo que dependerá incluso de la comuna o de la ciudad o de todo donde viva, porque no es lo mismo hacerle clases a unos niños que literalmente cultivan su comida en su granja a unos que están en la mitad de la ciudad. Claro, Yo creo que adecuarlo a la realidad que cada uno está viviendo. Eso podría claro. ser tal vez lo más sensato. Tal vez dé más trabajo, pero yo creo que es más rápido de dar resultados. Ese sería Claro, en por el mí. fondo, primero tenemos que educar, la educación no puede ser la misma que hacíamos en el siglo XIX, en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI y nunca el ser humano había producido tanta información como en los últimos 30, 40 años. Es una locura. O sea, la evolución siempre fue lenta. Nos demoramos 7 millones de años en tener el cerebro que tenemos. Y en 30 años, 40 años hemos producido más información que nunca. Entonces, es importante adecuarnos, ir adaptándonos a lo que se está viviendo, pero al mismo tiempo mirar siempre el pasado, porque somos una suma de historias, por lo tanto no podemos desvincularnos del pasado, como te decía anteriormente, sin ser viudos del Paleolítico, sí tenemos que imitar ciertas situaciones de aquellos tiempos, ¿no es cierto? Que ya sabemos por todos los estudios que se han hecho, ¿no es cierto? Por toda la información que manejamos. Pero la educación es fundamental en todo orden de cosas. Bueno, Pollo, muchas gracias. Voy a parar la grabación y ahí lo voy a Ya. editar y te lo voy a mandar. Vale, Rolf. Oye, gracias a ti por la invitación, lo pasé increíble, siempre es bueno conversar, ¿no es cierto? Nos hace Sí, tan bien. yo creo que para cuando sea el Mundial de Fútbol podríamos hacer uno sobre actividad física en profesionales, así como Ya, muy pues, específico. feliz, pues, claro.